Dios les bendiga, amado pueblo del Señor, y a usted, amiga, amigo, bendiciones. Los invito para que atendamos a escuchar la palabra de Dios y todo lo que salga de mi boca para edificación de cada uno de vosotros. Pido al Dios de los cielos que santifique su palabra y prepare nuestros corazones, tanto el mío como el de ustedes, para poder recibir esta rica palabra. Nos vamos a Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3. Nos vamos a Mateo capítulo 10 versículo 20. Mateo 22, 32. A Hebreos capítulo 4 versículo 16. Jeremías capítulo 33 versículo 3. Mateo capítulo 7 versículo 7. Primera de Juan 4, 4. El tema de hoy es: reciba lo que pide en oración. Reciba lo que pide en oración. Oremos para que Dios nos dé su sabiduría, su entendimiento y podamos discernir esta rica y hermosa palabra. Mi buen Señor, venimos delante de tu presencia rogándote, implorándote por el perdón de nuestros pecados. Que tú nos limpies desde la cabeza hasta la planta de los pies con la sangre gloriosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señor, que tome nuestras mentes y las prepares y que traigas palabra de ciencia, palabra de sabiduría por medio de mis labios, palabra revelada, palabra profética, Señor. Esperamos que tú nos hables, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, toma mis labios y háblanos. Te ruego, Señor, por tu infinita misericordia, por todos aquellos que están detrás de la pantalla, que los bendiga rica y abundantemente y que los prepare para escuchar esta corta reflexión. Asimismo, que visite los hogares donde hay dificultades económicas, donde hay dificultades de enfermedades, de tribulaciones, de angustia. Oh Dios mío, donde estén pasando problemas serios, Señor, con algún familiar. Señor, visítalos, lleva sanidad, lleva, Señor, prosperidad. Sana, Dios mío, del dolor y de la tragedia a aquellas personas. Yo te pido todo esto en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, porque sé que tú nos escuchas, y te doy gracias, porque sé que te vas a glorificar por medio de mis labios. Amén y amén. Amados, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que comprendamos y entendamos a la voz de Dios. Lo que Dios quiere hablarnos día con día, Él nos prepara. El Espíritu en verdad está dispuesto a hablar por medio de la palabra del Señor, y a veces viene aquí a nuestra mente y nos murmulla. Pero tenemos que estar en un contacto, vivir lo que predicamos, vivir lo que enseñamos. Si usted no lo vive, no espere esas cosas. Pero si usted lo vive, espere eso y muchas cosas más. El Espíritu Santo habla. Así nos dice Mateo 10, versículo 20. Y allá en Mateo 22, 23, dice que Él no ha cambiado. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Dios es un Dios de vivos. Él está vivo, Él no está muerto, Él no está pegado a una estatua de mármol, Él no está en una estatua de yeso, Él está aquí en el corazón por medio del Espíritu Santo y sentado en el trono, allá junto con su Padre Jesucristo, el que vino a la cruz y resucitó de los muertos. Ruego a Dios que ustedes escudriñen la palabra, Mateo 10, 20, Mateo 22, 32. Hoy tal vez lo que voy a hablar a muchos dirán es que este hombre es un presuntuoso, pero no es así. Quiero hablarle con sencillez. Casi no sé hablar porque soy un poco medio indio para hablar, pero pido a Dios que me dé palabras claras para que ustedes puedan entenderlo. Hermanitas, hermanos y amigos, necesitamos hoy tener contacto con Dios directo. Estamos pasando en un mundo de oscuridad y de muchos problemas. El enemigo está atacando con las drogas, está atacando con los vicios, está atacando
con tantas cosas a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, en el cual hay un sufrimiento tremendo en los hogares. Pero sabemos que esas son cosas que ya están profetizadas y que van a venir cosas peores. Escúcheme bien esto, van a venir cosas peores en estos días. Van a venir cosas peores en el cual va a estremecer al mundo. Prepárese, solamente esté preparado, porque lo que estamos con el Señor, Él nos tiene de su mano y no nos soltará, nunca nos soltará. Hoy tal vez no tenemos lo que tanto anhelamos o deseamos. ¿Cuántas cosas no anhelo yo? ¿Cuántas cosas no desearía tener para mí? Tal vez no lo tenemos. Y nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor? Señor, ¿por qué? La palabra de Dios nos dice el por qué. Porque muchas veces cuando oramos a Dios, le hacemos de una forma incorrecta el pedido que le hagamos. No vamos a lo correcto, a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y muchas veces nos asustamos cuando vemos un pequeño milagro allá de vez en cuando. Nos asustamos, pero es que Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, es el mismo que hizo milagro andando aquí en carne y hueso, aquí en la tierra, y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, así lo dice su palabra, es el mismo. Hay que orar de una forma correcta, no incorrecta. Trataré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de tratar de explicarle para que ustedes comprendan, valga la redundancia, para que ustedes entiendan. Ustedes me entiendan que soy medio indio por hablar. Hermanitas, en muchos casos, cuando oramos, estamos claudicando con la mente y con el corazón. ¿Por qué digo que estamos claudicando? Estamos orando y gimiendo a Dios y pidiéndole a Dios algo que lo necesitamos. Pero hay en nuestra mente y en nuestro corazón ese de claudicar. ¿Tal que me va a contestar? Casi nunca me contesta, pero tal vez ahora sí me contesta. Ojalá que me dé lo que tengo, lo que necesito, pero si no me lo da, ¿qué voy a hacer? Estás claudicando, estás atándote con tu boca. Estás atándote mientras con tu boca estás hablando y pidiéndole a Dios, pero con tu mente estás claudicando al Señor, estás bloqueando lo que estás pidiendo. Yo no sé si me entiendes, estás bloqueando lo que le pides a Dios. Estamos orando hoy, aunque tú, óigame bien, aunque tú lo ignores, Él te escucha la oración. Pero muchas veces no esperamos los resultados y cuando tenemos un pequeño resultado que nos quitó un dolor de cabeza, que nos quitó un dolor de cuerpo, un dolor de pierna, nos asustamos con ver esto, no, cosas mayores que yo, dijo Jesús, iban a hacer. Lea Mateo 7:7 y se dará cuenta. Dime si no es cierto, dime si no es así. Claudicamos de otra manera también, porque muchas veces pedimos en oración y cogemos al Espíritu Santo como que fuera un talismán, como que fuera algo que el Espíritu para mí es el talismán y lo voy a andar. No, cuando tú lo necesitas no es así. Y cuando digo de estas cosas, voy a enseñarte que allá en Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3, ¿por qué no funcionan las cosas? ¿Por qué que nosotros duramos muchas veces con peticiones y peticiones y siempre las mismas peticiones, siempre lo mismo, y nunca vemos que verdaderamente el Señor nos contesta? ¿Por qué? Escucha bien lo que dice Santiago. Voy a leértelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 4, 2, 3. Si tienen la Biblia, sígalo ahí. ¿Qué es lo que dice Santiago? Codiciad, porque muchas veces los pedidos son con codicia, con malicia. Es que si yo tuviera dinero, no temáis, o sea, no tenéis nada, no recibí nada. Si yo tuviera dinero, si yo tuviera esto, si yo tuviera el otro, el vecino tiene y no va a ninguna iglesia, el vecino tiene y no ora a Dios. Entonces estás codiciando y no tenéis nada. Dice Santiago, matáis y ordenáis, ardéis de envidia, matáis y ordenáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar nada así.
Imagínate que Dios te dé una cantidad de dinero que tú le estás pidiendo. Vamos a poner un ejemplo. Quiero primero que pienses, ya con el dinero en la mano y todo, y son millonadas. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Ah, no, yo me voy para Europa, lícete todo porque nos vamos para Europa, vamos a ir a conocer todo el Mediterráneo. Y empezás a desmalgastar todo lo que te dio, todo, lo malgastás todo, y te pasa lo mismo que le pasó al joven de la parábola. ¿Te acuerdas del joven de la parábola que malgastó todo en otros países y cuando se encontró comiendo algarrobas en un chiquero, dijo voy a ir a mi padre? Se sentía desesperado. Y muchos Dios le da suficiente y los malgastan en las cosas que no vale la pena. Porque dice la palabra, vamos a seguir. Codiciad y no tenéis, matad y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué es que no? Si Dios es el mismo y Dios no ha cambiado, ¿qué es que Dios no te escucha? Si Dios te escucha, pero Dios sabe cómo estás pidiendo, cavilando en tu mente, en tu corazón, tienes otro pensamiento, hablas pidiéndole al Señor y tienes otro pensamiento para malgastar. Dice, y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Y de eso que estamos hablando, para despilfarrar la plata o lo que el Señor te da, la malgastas y después te quedas sin nada. Bueno, usted me dirá, bueno, José, entonces el Señor no le gusta que nosotros paseemos o nos divertamos. Claro que sí, el Señor quiere que tú estés feliz, que tú seas feliz, que yo sea feliz. El Señor quiere que seamos felices. Pero lo que el Señor quiere es que moderadamente podemos hacer las cosas. Moderadamente el Señor mismo nos guía a esta verdad. Y por medio del Espíritu de Dios empezamos a reflexionar. Yo sé que estás pensando que estoy hablando muy presuntuoso con la oración. No, no es presuntuoso. Es que si tú actúas de esta manera, tú aprendes y aprendo yo y aprenden todos. Porque la palabra es para aprender. No es presuntuoso. ¿Sabes por qué motivo? Porque ya eso lo dejé hace muchos, pero mucho tiempo, cuando nací de nuevo, cuando vine a Cristo Jesús y nací de nuevo. Tal vez le dirás que usted es un poco osado. ¿Qué es la palabra osado? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra osado? Bueno, busqué en el diccionario la palabra osado y el diccionario me dice qué quiere decir osado. ¿Qué es lo que quiere decir osado? Bueno, busqué en el diccionario y dice el diccionario que es recibir o llegar a poseer lo que tú has pedido. Y eso es lo que queremos todo. ¿Cuántas cosas no anhelamos? ¿Cuántas cosas no queremos? Queremos llegar a poseerla, pero Dios conoce nuestro pensamiento y conoce nuestro corazón. Entonces, te tiene en espera. Pero hay que ser osado para estas cosas. ¿Por qué hay que ser osado? Bueno, no hay algo que nos prohíba en la palabra, más bien nos da una invitación al Señor. Y si tú no has tomado esta invitación, yo la tomé y estoy llegando al Señor. ¿Cómo? Bueno, el Señor dice en esta invitación, allá, Hebreos 4:16, dice el Señor en su palabra, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso sí, hay que ser osado, porque los cobardes no heredan el reino de los cielos. Los pendejos se quedan aquí. Los osados, aquellos que verdaderamente Pedro era muy osado, Pablo era muy osado, y buscaban, yo busco para mí, y busco para mi familia, y busco para mis amistades, aquello, y esto, que todos tenemos el derecho, porque el Señor nos compró a todos con su sangre preciosa. Entonces, llegar, dice, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:6, para recibir lo que Dios nos tiene, porque Él nos escucha cuando llegamos en oración a Él, lo adoramos, lo amamos, glorificamos tu nombre y pasamos un buen rato con el Señor, no como un religioso, como alguien que ama a aquella persona. Cuando tú quieres a tu esposa o a tu compañera o quieres a tu compañero, tú pasas ratos felices con aquella persona. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando amamos al Señor. Mira, hermanito, por tanto cuando vayas a orar ahora, ten mucha atención.
Llega al trono de la gracia y recuerda que no solo una vez, sino que todo el tiempo que te decida a buscar de la presencia de Dios, sabiendo que si Dios te da la millonada que le has pedido, vas a saber moderadamente cómo llevarla. Ir a pasear está bien, moderadamente, no desperdiciando lo que Dios te dio, sino que más bien multiplicando lo que Dios te dio, no dividiendo ni tratando de restar lo que Dios te dio, sino multiplicando lo que Dios te dio. En el nombre de Jesús vas a prosperar más y te vas a llenar de más riqueza. Si la riqueza no es mala, si alguien te ha dicho que la riqueza es mala, está equivocado. Mira, en toda ocasión tienes que ir al Señor confiadamente, acercarte confiadamente al trono de la gracia, no a una religión, no a un hombre. Debemos de confiar en el hombre, en el siervo de Dios y en la mujer de Dios, porque Dios tiene siervos y mujeres aquí que le están sirviendo. Tú, hermanito, tú puedes servirle a Dios, tienes con qué servirle a Dios. ¿Por qué no lo haces? Tal vez, ¿qué te ha pasado? A ver, medita en el Señor. Ahora voy a darte un consejo ya para finalizar. Cuando tus oraciones no son contestadas, no desconfíes en Él. No expreses nunca una palabra que después te va a doler. Hay muchos que dicen, yo creo que Dios sabe cuándo me dará las cosas. No, Dios sabe cuándo. Usted también lo sabe porque usted le está cumpliendo a Dios, le está obedeciendo a Dios, ama a Dios y busca del Señor. Ataque ese problema de incredulidad con la fe. Atáquela con oración, escudriñando la palabra. Usted conoce más a Cristo y conoce al enemigo cuando el enemigo quiere bloquearle su mente. Ahora, si verdaderamente es que te sientes muy bloqueado, bueno, hacer una oración con la palabra del Señor. ¿Cómo la oración basada en la palabra del Señor? Sencillo. Te inspiras en la palabra, por medio del Espíritu Santo, y la palabra te inspira en esto. Señor, en Jeremías 33:3 dices tal cosa. Señor, en Mateo 7, versículo 7 dices esto y esto y esto. Entonces hablamos con la palabra de Dios. Rompemos ataduras que tal vez están bloqueando y no le damos canto a cavilar cuando estamos orando al Señor, sino que recibimos lo que el Señor nos va a dar porque Él nos ama. Leamos allí primera de Juan 4:4. Dice su palabra. Hijitos, vosotros sois de Dios, somos de Dios, somos pueblo de Dios. Allá en San Juan 14:23 dice que Él está en nosotros, vive en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo es posible que nos vamos a dejar dominar por el enemigo? Nunca lo podemos dejarnos. Este consejo me lo trae el Señor para mí y yo lo comparto con ustedes. Compártalo usted con otras personas. Dele con el dedito hacia arriba en su celular y métese al canal de YouTube y mande este mensaje a otras personas para que sean edificadas. Cristo no es religión, Cristo es salvación y nos ama. Te ama a ti, ama tu palabra y tú le amas a Él y Él te ama a ti. Tú amas la palabra de Dios, Él te ama a ti y ama a toda tu familia. Espero en el Señor que esto sea de bendición para ti y lo puedas compartir a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas bendiciones y metámonos de lleno con el Señor a obedecerle a Él y creer en Él y recibamos lo que tanto anhelamos. Necesitamos paz, tranquilidad, necesitamos todas las cosas lindas, que van a venir cosas difíciles, sí, que muy pronto el mundo se va a sacudir, si no por el rapto, antes del rapto va a acontecer un acontecimiento muy fuerte en el mundo entero. No sé qué es, porque no soy ningún sabio, ningún profeta, ni nada de esas cosas. El Señor lo revela todo con su palabra y lo va revelando poco a poco. Pero hay que estar preparados, porque se aproxima algo bastante difícil para la humanidad. Dios les bendiga, Dios les guarde y no tengamos miedo. Si estamos con el Señor no tenemos por qué tener miedo, porque veo que tienen miedo. No tenemos miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo? El Señor nos aparta de todo mal, nos cobija a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestras amigas, nos cobija con su Santo Espíritu. Estás resguardada con las promesas de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide, te proteja. Amén y amén.